Bueno, pues ahí estamos ya en vivo. Hola Ale, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Ay, bueno, para mí es un gusto infinito estar aquí. Me siento de verdad honrada y agradecida por la invitación. Y bueno, nada, a descubrir, porque de hecho me tiene así como curiosa, ¿no? Cómo llevas también, digamos, este proceso en las entrevistas y en estos live, ¿no? Donde se hace esa construcción, ¿no? Y ese recordatorio del espacio de paz. Así que nada, estoy como curiosa, un poco ansiosa y a la expectativa también. Bueno, me encanta esto que traes, curiosa y a la expectativa, o sea, me encanta y me hace muchísima ilusión compartir este espacio contigo. Por aquí tenemos ya a dos personas, Clara, hola, y aquí a acompañarnos en esta entrevista. Bueno, yo siempre empiezo por la pregunta estrella, que es una pregunta que confronta un montón y ya empieza con honestidad radical, que es, ¿alguna vez has pensado o has sentido que estabas o que te volvías loca? Sí, bueno, muchas veces. Ay, sí, yo creo que muchas veces, bastante y de diferentes maneras, en Mm. realidad, sí. ¿Podrías explicarnos un poquito, porque esto es un temazo muy potente, ¿podrías explicarnos un poquito qué era eso que a ti te hacía pensar de esa manera? ¿Qué estaba Sí, o sea, a pasando ver, en ti sí, para pensarte así como loca? o sea, de hecho, he estado reflexionando bastante desde que me mandaste la invitación y me compartiste un poquito cómo era un poco la manera de llevar este espacio, ¿no? Y me he empezado a preguntar, ¿no? Justamente cómo se manifiesta en mí la locura, ¿no? Como para yo misma tenerlo más claro, porque no es un término que yo particularmente utilice, ¿no? En mi vida diaria. Sin embargo, si me lo pregunto, sí puedo hacer consciente eso, ¿no? Y en qué momentos. Y yo siento que para mí la locura es como estar fuera de mí, o sea, como estar fuera de mi raíz, de mi centro, y comenzar a estar más en el afuera, y que se puede manifestar desde, mi cuerpo me decía que ya no coma más de esto y comí. O sea, ese puede ser un momento para mí de locura, pero hablando de algo muy pequeño, ¿no? Pero que tiene repercusión en mí, como puede ser de no quería ir a este lugar, pero me insistieron y por complacer a esa persona fui y viví la consecuencia de no haberme escuchado, como puede ser, digamos, hacer caso a todos estos deberías, ¿no? A todos estos mandatos o a cómo deberían ser las cosas o tendrían que ser inclusive los roles y la vida y de repente sumergirme en eso y olvidarme, o sea, de mi propia voz y olvidarme de mi propio sentir y cómo veo yo misma la vida. Entonces, yo siento que cuando sigo esa corriente, digamos, esa corriente del afuera, y hago más caso a eso que es esto externo a mí, ¿no? Y me dejo llevar por el complacer y querer como vamos a llamarlo encajar, ¿no? En lo que el otro me pide o me dice. Yo siento que ahí es cuando me pierdo, o sea, yo lo identifico de esa manera, me pierdo y entro ya en esa locura, o sea, en esa locura que me puede llevar al agotamiento, al hastío, ¿no? A esa sensación como de desorientación y de como estar muy lejos de mí, que es lo que creo yo que más tristeza a mí me causa. Entonces, y que realmente, muy a pesar de que soy una persona bastante consciente, yo me he dado cuenta que para mí es muy rápido perderme. O sea, si yo no estoy como todos los días cultivando estar en mi centro, yo rápidamente me pierdo. Pero la fortuna es que de la misma manera que tengo esta facilidad para perderme, también he encontrado formas de hallarme otra vez. Entonces, basta con que
de repente llegue a ese momento de reconocerlo, que diga, a ver, vamos de retorno, vamos de retorno. Entonces, digamos, esto que se alargó un poquito, pero para mí No. esa es la locura. O sea, así Mm, es como yo vivo la locura, ¿no? mm, Esto, y, y sí, y en mi vida cotidiana y claro, también han habido eventos muy grandes, ¿no? Donde de repente esa locura se ha hecho más, digamos, evidente y más fuerte ese reconocimiento también de cuán lejos estoy de mí, ¿no? Y que de repente inclusive quizás ha habido mucha confusión, ¿no? O sea, mucha confusión por esta carga externa del tienes que ser de esta manera. Y creo que esos son los momentos en que más loca me he sentido. O sea, en ese, digamos, desde esta explicación previa que he dado, ¿no? O sea, creo que haya sido. mm. Sí, entiendo que es desconectarte de ti y sentirte como, bueno, que tienes que complacer a los demás, hacer lo que los demás esperan y eso te va alejando de ti misma. Es así, ¿no? Es Esto, como, sí, sí, es como, perdón. sí, yo lo siento escuchándote, o sea, es como si le bajara el volumen a mi voz. O sea, le Mm, bajo el volumen a mi voz y le subo mm, el volumen a la voz de los demás. Y en mm, ese momento que hago esto, es cuando aparecen la ansiedad, la culpa, la vergüenza, esta tristeza profunda como de sentirme inadecuada, ¿no? O sea, como incapaz o insuficiente, ¿no? O sea, de verdad que sí, o sea, lo siento como un momento de mucho dolor, inclusive, o sea, pero un mm, dolor porque en el fondo me estoy, o sea, haciendo eso me estoy lastimando, o sea, es así. mm. Wow, sí. Ahí entras en dolor, en profunda tristeza. ¿Y a qué comportamiento te lleva esto o te llevaba a esto? Cuando te pasaba, ¿te aislabas o cu- cuál era como esa manifestación externa de toda esta situación en ti? A ver, yo me he dado cuenta que en esos momentos, digamos, hablando de momentos fuertes en que esto se ha manifestado, o sea, perdón, primero es sentirlo en mi cuerpo, o sea, yo tengo, bueno, todos somatizamos, pero yo siento que yo tengo una sensibilidad muy grande, o sea, a nivel, digamos, del cuerpo y cómo el cuerpo a mí me expresa cuando algo estoy reprimiendo, cuando algo estoy como guardando, cuando me estoy conteniendo, ¿no? Porque eh, en mi caso, yo siento que esto de buscar complacer o encajar, a mí me lleva como a guardar mucho y ese guardar es como que me intoxica. Entonces mi cuerpo enseguida lo siente y lo manifiesta. Entonces yo ya de todas maneras, porque en ese sentido siento que hay áreas de nuestro cuerpo también que son como el foco, ¿no? Donde se concentra sí, esta carga emocional. Entonces ya yo cuando comienzo a sentir estos dolores como en la boca del estómago, esta especie de inflamación, ¿no? El dolor de cabeza, la pesadez, ya yo digo, y últimamente las contracturas, que veo que como que mi cuerpo está por ahí manifestando, digo ya, o sea, aquí algo está pasando, o sea, y cuando eso comienza a volverse más fuerte, porque sí han habido momentos en mi vida en donde inclusive yo he tenido que tomar grandes decisiones, o sea, hasta de dejar de trabajar y cosas así, por temas de salud, o sea, porque el cuerpo ya terminó de colapsar. Vale. Entonces creo que esa es una de las principales maneras en que yo me he dado cuenta del estado tan grave en el que me he encontrado. Y, y lo otro es como, yo siento que esa pérdida de sentido, como de vivir, o sea, como esto de esa especie de desilusión, o sea,
como esa energía vital que no está presente, ¿no? Y que se manifiesta en eso de, como de, me levanto todos los días y es como, no sé por qué vivo, para qué vivo, ¿no? Y como que yo hace un rato hablaba de la palabra desorientación, o sea, es eso, pero una desorientación vital, o sea, como, no una desorientación de, a ver, no sé cuál es mi plan para hoy, no, una desorientación de, no sé cuál es el rumbo, ¿no? O sea, que va a tomar mi vida y no sé para qué estoy aquí. Entonces, así ha sido como se ha manifestado en los momentos más fuertes, ¿no? Sí. Y tu cuerpo ahí avisándote y tú en qué, me llama la atención, ¿no? Digo, en qué momento tú hiciste esta asociación de relacionar esta sintomatología física con el mundo emocional? Bueno, eso no sé si es porque por la carrera misma, ¿no? O sea, que me ha sido como en algún punto sencillo identificar este vínculo, ¿no? Inclusive retornando, digamos, a la época de mi infancia, ¿no? Desde niña, porque si yo hago esta retrospectiva, yo desde niña, me acuerdo, tenía 8 años y yo estudiaba para mis exámenes del colegio y yo el día anterior siempre le decía a mi mamá, me duele el estómago. O sea, desde ahí. O sea, yo lo recuerdo desde esa época, ¿no? Y tenía muchos problemas a nivel digestivo en esos momentos en que yo me sentía como eh, en este contexto de ser evaluada, ¿no? En mi rendimiento escolar desde esa época. Entonces, yo Ya, desde ahí, claro, en ese momento yo no era consciente de esa relación, ¿no? Y yo creo que mi mamá tampoco, porque no siento que ella haya vinculado o haya asumido que había una conexión emocional, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, yo siento que en, ya digamos de adulta, ¿no? Más o menos por el 2000, habrá sido el 2014, el 2015, yo empecé a tener quiebres fuertes en mi salud, ¿no? Y ahí comencé a entender mucho más la vinculación que tenía, sobre todo con procesos de ansiedad. O sea, y me di cuenta en ese momento, ah, yo lo que he tenido toda mi vida es esta tendencia a la ansiedad en ciertos momentos y esto se ha manifestado así. Entonces, más o menos desde esa época y que yo iba relacionando, ¿no? Me exijo demasiado, o sea, me presiono a hacer ciertas cosas sin respetar mi descanso, sin respetar este ciclo interno que de repente me pide también regeneración. Y, o el poder tener también momentos de desconexión, ¿no? O de pausa. Entonces, yo, inclusive mi mamá a mí me cuenta que desde pequeña, o sea, yo no lo recuerdo mucho, pero mi mamá me decía que desde pequeña, te hablo de 5 años, o sea, yo era de las niñas así catalogadas como súper, hiper, mega responsable, ¿no? ya, Entonces, que llegaba yo solita, me sentaba con mi cuaderno, o sea, abría mi mochila y me sentaba a hacer mis tareas después de almorzar, o sea, así, o sea, todo, ¿no? Entonces, y ya. claro, yo digo, esa niña, de verdad, de ese momento tenía, ¿no? Esa tendencia mucho de, de llevarse, ¿no? A ese estado de hacer las cosas bien, ¿no? De hacer las cosas bien, de hacer lo que esperan los demás de ella, ¿no? De hacer sentir, digamos, en ese contexto de la infancia orgullosos a sus papás y que la quieran y todo eso, ¿no? Entonces, y es increíble, pero ahorita hablo y digo, es increíble cómo esos procesos, ¿no? Y esa forma de ver la vida se repite en adultez, ¿no? En otros Claro. espacios, de otra manera, con otras personas, ¿no? Ya ejerciendo otro tipo de roles, pero pero sí, entonces yo creo que ya a partir de, como te digo, yo lo veo más o menos 2015, 2016 para ser más concreta, o sea, en que la vida ya me dio este giro desde el quebranto de la salud y que fue teniendo como sus etapas, ¿no?
y bajo diferentes formas, porque de todas maneras este colapso, o sea, yo siento que fue como un cortocircuito, como que se encendieron un montón de foquitos y alarmas, ¿no? Y que me Mm, dijeron, o sea, por favor, o sea, atiéndeme, el cuerpo es como, o esto, o aquí no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ya a raíz, más o menos fue el 2019, que yo ya tuve que hacer como una revisión muy exhaustiva y hacer, digamos, pausas muy grandes en todo sentido de mi vida, como para poder regularme, o sea, y equilibrarme en todo sentido. Así mm. que sí, 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 sí. La salud es como me viene a la cabeza, ¿no? Como que la salud te vino a salvar, o sea, la no salud, claro, te vino a salvar la vida, de alguna Sí, manera. O sea, estos problemas de salud al final te trajeron a la conciencia de poner realmente atención y dedicación a esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor emocional que también era físico y, y a todo ese proceso de estar por los demás, de apagar la propia voz, todo esto, ¿no? ¿Puede ser? absolutamente, absolutamente. O sea, yo siento que si el cuerpo no me hubiera hablado de esa manera tan fuerte a través de la enfermedad, yo no hubiera parado. O sea, no hubiera parado porque, digamos, si bien también tenía la manifestación emocional, o sea, porque no me sentía bien, digamos, emocionalmente hablando, o sea, tenía mucha ansiedad, mucha angustia, vivía muy tensa, ¿no? Digamos que hasta eso podríamos decir que sentía que lo podía manejar, entre Claro, comillas, ¿no? claro, Pero claro. si no hubiera habido el añadido del cuerpo, efectivamente, o sea, que fue como que fue fulminante, o sea, yo sí, o sea, probablemente no hubiera tomado mayor conciencia y no hubiera hecho, porque al final pues tuvieron que venir cambios, o sea, a raíz de eso, ¿no? Toda una revisión y podríamos decir hasta una poda, ¿no? O sea, de todo aquello a nivel de hábitos, rutinas, Mm, eh, experiencias, bueno, una mm, serie de situaciones que tuve que modificar para claro, yo poquito a poco, ¿no? Y creo que sigo en ese proceso, o sea, volver al equilibrio. Sí. total. Bueno, es muy interesante ir viendo todo esto. Em, Me gustaría saber si de alguna manera tú intentabas como compensar todo ese dolor, esa tristeza, cuando estabas realmente ahí, hundida en esto, ya no tanto con la parte física, ¿vale? Sino un poco antes de ese colapso físico, cuando tú ya, ya percibías pues tu ansiedad, toda esa autoexigencia, ya de alguna manera, a lo mejor no eras tan consciente, pero sí que tenías tu voz muy apagada. En ese momento, ¿cómo intentabas tú compensar todo ese dolor o esa desconexión de ti, para que no te lo notasen o para poder tener una vida funcional? ¿Cómo lo compensabas todo esto? A ver, ¿cómo lo compensaba? Si es Mm, que lo compensabas, si es que lo tenías que disimular para poder, sí, pues, tener una vida normal, ¿no? o sea, Dentro de lo que cabe. sí, yo, de verdad que ahorita con esta pregunta, de verdad me centras en de verdad cómo hacía para compensar, porque, o sea, digamos, han habido, es que, bueno, al final yo siento, y seguramente a ti también te pasa, a lo largo de la vida como que hay hitos, ¿no? Hitos, hitos, entonces, claro, ahorita se me vienen de golpe a la mente muchos hitos que he tenido, sobre todo, digamos, en los últimos 10 años, ¿no? Y que también han habido sus momentos y también sus motivaciones, podría decir yo, como a habitar ese momento de cómo hacerme más consciente y trabajar para sanar, ¿no? Pero yo creo que en su momento esta compensación, por decirlo de una manera, se ha dado por el amor,
O sea, claro que Ujú. podría verse como, bueno, pero eso debería llevar a algo bueno, pero yo siento que el amor, o sea, no sé si decir mal interpretado o mal llevado, es lo Mm, que muchas veces me hacía levantarme y superar, podríamos decir, superar entre comillas el cansancio, o sea, el agotamiento, y decir ya, por ejemplo, lo hago por mis hijos, ¿no? Lo hago por mi familia. sí, Ellos necesitan de mí, ¿no? O si yo no lo hago o no vivo esto, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? Eso por una parte, ese amor, porque de verdad me miro a mí misma hace varios años en diferentes situaciones y yo también digo, wow, ¿cómo hice? ¿no? O sea, yo misma me claro. sorprendo, te soy sincera. O sea, digo, ¿cómo hice para soportar y sostener tanto? Entonces, era por una parte este amor, pero un amor que yo siento que a Dios gracias ha ido madurando también en el tiempo y con mucho trabajo y mucha conciencia, pero ese amor anteponía mucho las necesidades de los demás. No se priorizaba, en este caso no me priorizaba yo. Pero por otra parte también estaba ese sentido de responsabilidad que te comentaba que me acompañó desde chica, ¿no? Y que a mí me hacía como, ok, o sea, más allá de que te sientas mal, de que estés con ansiedad o estés tal cosa, o sea, tú tienes que ser responsable. Entonces, tienes que ir a trabajar. O sea, yo en mis momentos pico de ansiedad, que de verdad, literal, sentía que me iba a volver loca, que me acuerdo, fue en el 2017, en la última vez que yo entré a trabajar a un lugar, porque yo dejé de trabajar me acuerdo en ese tiempo trabajar en un colegio, fue la última experiencia que tuve de trabajar, digamos, para otros. En el 2017 yo entré a trabajar a ese último colegio en el que estuve y yo sabía que no estaba bien. O sea, yo ya sabía, o sea, cuando entré, es más, cuando yo estaba haciendo mis evaluaciones para entrar, yo ya sabía que no estaba bien. O sea, me di cuenta, inclusive llenando cuestionarios, los típicos para ingresar y para que te evalúen, yo ya me di cuenta, yo no estoy bien. Pero la responsabilidad y el amor me hizo seguir. Y claro, llegó un momento en que o sea, yo ya estaba muy mal de salud, me sentía mal emocionalmente, entonces, pero yo seguía. Entonces, em, y sí, entonces, pero había ese sentido fuerte de responsabilidad de, a ver, o sea, si yo no trabajo, si yo no genero ingresos, si yo no cumplo con esto que tengo que cumplir, ¿cómo se va a sostener mi familia? O sea, cómo vamos a sobrellevar todos los gastos que tenemos, ¿no? En ese tiempo, yo todavía, porque yo me divorcié en el 2019, en ese tiempo, hablo del 2017, todavía vivíamos, bueno, como familia, ¿no? Entonces, mi ex esposo y mis hijos. Entonces, era complicado. O sea, ese contexto era complicado, pero yo te digo que esas dos cosas, la responsabilidad y el amor, de cierta manera es lo que a mí Sí, me empujaba, ¿no? A seguir aún a pesar de todo esto que yo sentía. me parece increíble. Además, me viene a la cabeza cómo los dos mismos motivos que te hacían levantar cada mañana, de alguna manera, eran los que te estaban causando el problema también. Entonces, es que la mente es increíble. O sea, es que es brutal, brutal. Madre mía, me ha impactado y todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, y que en verdad, al final por eso es que escuchando esta conclusión que tú vas sacando y que me ayuda también a escucharlo, por eso es que para mí ha sido tan importante, digamos, a través del tiempo, y yo me considero una obsesiva en ese sentido, de como encontrar nuevas formas de hallar significado a las cosas, porque no es que el amor esté mal, no es que la responsabilidad sea algo mal, o sea, al final es el sentido, o sea, que uno le va encontrando, ¿no? O sea, la forma en que lo vive de una manera sana, de una manera amable, de una manera respetuosa, o sea, para empezar con uno mismo, ¿no? Entonces,
digamos que igual me sigo considerando una mujer que ama y que digamos, se hace cargo, se responsabiliza, ¿no? De su vida, pero claramente el enfoque a lo largo del tiempo sigue variando. Y digo sigue variando porque es algo dinámico, ¿no? O sea, es algo que está vivo, no se detiene. O sea, eso continúa y me alegro que continúe porque creo que en el momento en que yo llegue a como a sentencias, ¿no? O sea, y declare algo así como que ya, no hay más aquí, en ese momento sería el inicio de una nueva locura. Sí, seguro, total. Total, yo creo que sí que nos pasan estas cosas para que renovemos eh, pues los cimientos del amor, los cimientos de la responsabilidad, los cimientos, lo que sostiene esa palabra, porque al final es una palabra, pero detrás de esa palabra, en nuestro interior, hay un mundo que la define, que necesita ser releído, reescrito, reestructurado, recomprendido, ¿no? Y entonces ahí hay un viaje de vida. O sea, las cosas son mucho más potentes a veces de lo que nos pensamos y decimos, va, si esto es una tontería, ¿cómo no lo estoy logrando? Pues porque hay más de lo que tú crees detrás de eso. Es, es tremendo, sí. Sí, Pues me gustaría que me dijeras como en esos momentos cuál es como o era en aquella época tan complicada tu mayor miedo. Eso que no que, o sea, eso que temías, gracias a lo cual te seguías levantando, seguías de amor, tirando de responsabilidad. ¿Qué era lo peor que podía pasar si tú no tomabas esas acciones? yo siento que era que los míos, o sea, hablo de mi familia, quizás especialmente mis hijos, no tuvieran aquello que necesitaban. O sea, Mm, no recibieran aquello, digamos, importante para crecer, para estar bien, no sé, para vivir su vida, digamos, como niños, como personas que necesitan, bueno, una serie de situaciones en su vida, ¿no? Y mira, ahorita digo esto y yo misma me hago consciente de que, claro, eso para mí tenía un costo y un sacrificio enorme, porque al final yo tampoco, y eso más adelante me di cuenta, yo tampoco les estaba entregando, o sea, a una mujer, a una madre, ¿no? En el mejor estado, o sea, digamos, por una motivación que aparentemente tenía que ver con que ellos estuvieran bien, ¿no? Pero bueno, luego ya me fui dando cuenta de eso, pero sí, yo siento que mucho tenía que ver con eso. sí. Perdona que entre un poco ahí y ya cerramos esta parte. ¿Qué es? Porque es que yo me he visto un poco ahí y me da curiosidad saber qué está en nuestra cabeza como madres cuando estamos dispuestas a sacrificar y a dar esa versión, entre comillas, herida, esa versión de madre herida, que realmente de ahí no van a sacar lo mejor. Pero es como, no puedo atenderme a mí o no puedo ocuparme de mí, tengo que seguir porque ¿qué es lo que pienso que le va a pasar a mi hijo si yo no estoy a la altura? Que vamos a acabar viviendo debajo de un puente o que mi hijo se va a tirar a las drogas o que va a ser... ¿Qué es eso peor que puede pasarle a ese ser que está, pues de alguna manera dependiendo de mí? Pero ¿qué es lo peor que puede pasarle? Mm, sí, a ver, es que, bueno, me vienen varias ideas con lo que has dicho. O sea, yo siento que la escuela del amor, o sea, definitivamente tiene diferentes maneras de vivirse, ¿no? Y realmente, claro, en el caso de la maternidad, o sea, yo siento que es un campo, o sea, donde el aprendizaje se da, pero múltiple todo el tiempo, permanentemente. Pero a la vez yo siento que
no es el único espacio en el que eso se da. Y a ver, ¿a qué me refiero con eso? Quiero explicar mejor la idea. O sea, yo siento que el problema no es la maternidad en sí, o sea, sino que ya nosotras veníamos con una serie de cargas, de formas de ver la vida, ¿no? De presiones, ¿no? De mandatos también sobre cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, yo estoy segura que si yo no hubiera sido madre, por ejemplo, igual esto se hubiera manifestado de otra manera. O sea, en mi trabajo, que sí también se manifiesta, de hecho, o sea, en mi trabajo, en mi negocio, en mis relaciones de pareja, en relaciones de amigos, ¿no? En las relaciones familiares, porque está presente también, o sea, esta presión de estar y de ser para ellos, ¿no? Y de amar y de cuidar. Solo que yo siento que en la maternidad como que se confluye de una manera especial, porque esos niños es como que se tiene esa sensación de que dependen de nosotros, ¿no? Entonces, pero no es que eso apareció ahí, o sea, eso ya estaba presente. Ya. Entonces, simplemente que allí se vive de una manera como muy tangible en el día a día, porque ellos están ahí siempre, ¿no? Entonces, y por eso es que yo siento que para nosotras mujeres, y más aún siendo madres, se convierte en algo prioritario e importante, o sea, como hacernos muy conscientes también de cómo llevamos estos procesos, o sea, de acompañamiento también. Y bueno, en mi caso, con experiencias que he ido viviendo con la misma maternidad, porque digamos que en mi caso se han dado cosas inusuales, bueno, no sé si inusuales, pero cosas que yo sé que no todo el mundo vive, que yo he tenido como retos en el proceso de ser madre. También ha sido como una manera muy fuerte, ¿no? Y ahorita me doy cuenta que la vida a mí me ha tenido que gritar a través de situaciones como que pareciera que yo soy alguien que no aprende tan fácilmente. Entonces, como que la vida ha tenido que plantearme situaciones críticas como para que yo diga, ya, a ver, ahora sí entendí, ahora sí entendí. Entonces, pero bueno, digamos que en el transcurso de la maternidad como que todo eso también se ha ido regulando, pero de una manera como muy, no sé si decir dramática, pero muy fuerte, ¿no? En que las lecciones se han tenido que ir pasando y es como, por decirlo, subido de nivel, que suena feo, pero es como que ya aprendí esto, ahora vamos con lo otro y vamos con lo otro y bueno, sigo en ese proceso. Pero yo creo que algo vital, un poco regresando a la respuesta, ¿no? Ha sido como eh, seguir como atendiendo, cuidando de esta forma de vivir el amor, donde yo pueda como ir experimentando lo que significa amar a otros, en este caso, bueno, concretamente hablando de la maternidad de mis hijos, sin que eso signifique inmolarme, sacrificarme o, digamos, eh, despreciarme, ¿no? Inclusive, ¿no? En ciertos momentos, justificado por el amor. Y creo que ese ha sido un desafío bajo ciertos contextos que me ha tocado vivir, ha sido un desafío muy grande, ¿no? O sea, realmente tomar decisiones al respecto. Esto ha sido doloroso por una parte, pero a la vez también voy entendiendo que ese es el camino, ¿no? Y bueno, aquí estoy y creo que todavía no me he vuelto loca. Me encanta esto que has traído y tiene mucho sentido para mí y no lo había pensado nunca así, que, que todo ese peso de la maternidad no tiene por qué ser tanto por un miedo concreto, sino por una carga que ya traíamos de antes de ser madres. Nunca me lo había planteado así, siempre había pensado de qué tengo miedo, qué le puede pasar a mi hijo, pues, y siempre buscaba como miedos externos concretos, ¿no? Para comportarme con esa ansiedad. Pero es verdad que no tiene por qué haber ningún miedo externo concreto, simplemente la necesidad de estar ahí y si no puedo estar ya es un dolor, ¿no? Aunque no haya un peligro real que vea afuera. Curioso. Exacto. Sí, y puede ser una
una tentación, o sea, el centrarnos solamente en la maternidad como causante, ¿no? Por decirlo de una manera. No, es como, lo Sí. voy a ver en comparación un poco con lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, vino la pandemia y de alguna forma se dio como un eh, brote fuerte de situaciones de salud mental, ¿verdad? En ese tiempo, Ujú. que Sí. ameritó bueno, que atendiéramos, ¿no? Todos esos, digamos, esos despuntes que hubo. Pero a mi forma de ver, no es que el problema fue la pandemia. O sea, el problema no fue la pandemia. O sea, el Ya, problema es que ya veníamos. O sea, ya ya. veníamos con una serie de hábitos, Sí. falta de conciencia, de autoconocimiento, de cuidarnos, ¿no? Y en ese momento, con una situación, digamos, desafiante, como fue la pandemia, y cada uno lo vivió de diferente manera, Mm. eso como que ¡piu! Se disparó. Entonces, voy a llevarlo nuevamente a la maternidad. O sea, yo siento que pasa es, o sea, ya llegamos a la maternidad con esa mochila, ¿no? Y claro, nos sometemos a una situación muy retadora, que es, o sea, tener a ese bebé chiquitito en casa, ver cómo crece, y nosotras allí con esto que traemos, que ya venía, ¿no? De exceso, en mi caso, ¿no? Responsabilidad, de esta forma quizás errónea de ver el amor, como lo aprendí desde pequeña. Entonces, Ya. claro, en un contexto como este de ser mamá, me va a salir, o sea, me va a aflorar y se va a repotencializar todo eso, ¿no? Entonces, Mm. simplemente que en ese momento es bajo ese contexto de ser mamá. Total, me parece muy interesante esa mirada. Bueno, pues ahora vamos a ir dejando este espacio de locura para entrar en este otro que yo le llamo el espacio de paz. A lo que yo me refiero con esto es un espacio pues interior, interno, en el que yo conecto con la seguridad, con la confianza. Me gustaría saber, bueno, conocer un poco ese espacio interior tuyo, bueno, pues cómo lo llamas, qué es lo que tú encuentras ahí, qué representa para ti. Ay, bueno, mi espacio de paz yo siento que es como mi espacio creativo, o sea, por Mm. excelencia. O sea, y me gusta porque yo siento que lo creativo, no sé, o sea, si yo le pregunto a alguien, o sea, qué es creatividad o qué es ser creativo, probablemente pensemos en algo que tiene movimiento, que tiene color, que tiene vida, que tiene luz, donde hay como una especie de intervención, ¿no? Quizás hasta divina, ¿no? Porque es como que hay un chispazo, algo que se enciende, algo que se despierta, o sea, y todo eso para mí es lo que me recuerda que hay un refugio, o sea, dentro de mí, donde por más estancada, por decirlo de una manera, dormida o perdida, ¿no? Que yo me sienta, o sea, ahí en ese espacio puedo encontrar esa vida que se está moviendo y que me da la posibilidad de recordar que todo puede cambiar si así lo quiero, si así lo busco. Entonces, eso que puede ser un dolor profundo y lo pinto, ¿no? O hago un collage sobre eso o escribo, de repente toma tonalidades diferentes, ¿no? Y lo puedo ver desde otra perspectiva y puedo sentir que inclusive a partir de eso puedo crear algo que puede ser de mucho bien para mí misma e inclusive para otras personas, ¿no? Entonces, sí, para mí mi espacio de paz es mi espacio de creatividad, definitivamente. Qué bueno, además al nombrar a otras personas me pega que sea como una fuente de nuevo amor, ¿no? O algo así, como, no sé, una Sí, manera, un nuevo lugar desde el que amar, ¿no? sí, 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 sí. O sea, yo, por ejemplo, eh, soy consciente, inclusive yo lo noto en mis cartas, ¿no? Acá en Substack. Para mí, cuando yo comparto un ejercicio de escritura y tú lo has visto, ¿no? O sea, Sí, para mí es como que tiene mucho más significado si yo desarrollo el ejercicio, el recurso, e indico, ¿no? Ya.
esto es, o sea, esto es. Si quieres, toma de referencia a lo que he contestado, pero para mí también es como dejar evidencia a la persona que lo lee de, oye, esto yo también lo estoy aplicando conmigo y si lo comparto contigo es porque siento que tiene algún fruto, o sea, tiene algún efecto, una contribución y como siento que esa contribución es tan grande y tan bonita, pues ahora te lo dejo a ti, ¿no? Entonces, no hay manera de que yo lo haga de otra forma. O sea, en mi caso, ojo, en mi caso, o sea, yo siento que tiene que pasar por una experiencia, o sea, en mí, para yo haberlo corroborado y decir, oye, o sea, por eso es que te lo comparto, por eso es que te lo entrego, ¿no? Porque siento que eso ayuda, ¿no? Y tú pues encontrarás las mismas maneras en cómo te puede ayudar, porque a mí me ayuda de una manera, quizás a ti de otra, ¿no? Y por ahí pasa, ¿no? Entonces, sí, entonces el acto creativo es un acto de amor, sin duda. Sí, yo es lo que vi cuando te empecé a ver escribir. Me transmitía muchísimo amor, muchísimo autocuidado, ternura, y eso me motivaba para también hacer el ejercicio, hacer las cosas que tú compartes totalmente. A ver, entro así como mucha ternura. Me gustaría saber con qué emociones te conecta este espacio que tú llamas creativo. ¿Lo has llamado creativo? ¿Tiene algún otro nombre? ¿Tu proyecto se llama Revolución Creativa? Me encanta, porque tiene como ese doble significado, ¿no? Estás como resignificando palabras. Pues me gustaría saber con qué emociones, cómo es ese mundo con el que te conecta todo esto. Sí, o sea, yo siento que ese espacio creativo es como mi lugar seguro, ¿no? O sea, yo, digamos, si toma en cuenta mi propia narrativa, ¿no? Porque uno siempre repite ciertas palabras, ¿no? Eso cada cierto tiempo es como que tenemos un vocabulario que nos acompaña. Mm, Y en mi caso es como este lugar seguro, ¿no? Este refugio dentro de mí, pero a la vez, y que es lo que resume la revolución creativa, porque yo siento que es como, ok, vamos evolucionando, pero inclusive esa misma evolución que vamos teniendo, la podemos resignificar, la podemos reciclar, la podemos reusar para crear otro significado. Entonces, es algo que está en permanente transformación, está como en un ciclo, o sea, es porque veo la vida así, o sea, que va cambiando, va girando, encontramos, hay cosas que quizás podríamos decir que están presentes, ¿no? O sea, que nos acompañan. Por ejemplo, ¿no? Hablaba ayer con una amiga que por aquí la he visto que estaba conectada, esto, y hablábamos de, de lo que sucede cuando migramos. Y, y claro, mm, efectivamente cuando migramos hay un dolor que nos acompaña, ¿no? Y ese dolor está siempre, o sea, sí estemos, en mi caso yo tengo 16 años viviendo aquí en Perú, a Mariuxi que la veo que está por aquí, ella me parece que tiene como 3 años, bueno, no recuerdo si son 3 o 4, por ahí también la vi a Carla que tiene un año viviendo en otro país, entonces, pero la experiencia igual es dolorosa, aunque pasa el tiempo, igual hay cosas que se sienten nostálgicos. Entonces, en este caso, por poner el ejemplo, ¿no? El duelo migratorio es algo que está allí. O sea, es como una pequeña herida que siempre está abierta, ¿no? Y que eventualmente, o sea, nos trae esa nostalgia, nos trae esa tristeza, nos trae, ¿no? Un poco esto, pero eso como que no cambia, pero va cambiando quizás sí la manera en cómo nos acercamos a ese espacio donde sentimos el duelo, ¿no? Y de repente lo abrazamos de una manera distinta, encontramos nuevas formas de habitarlo, ¿no? De repente, no sé, encontramos una tribu que también vive la misma experiencia, compartimos ese dolor
y ahí ya hallamos algo que le ha dado un nuevo sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que eso pasa mucho en la vida, por eso es que esto de la revolución creativa es eso, o sea, situaciones que a veces vivimos, que están presentes, ¿no? Esta locura que yo te decía al inicio, que iba un poco explicando lo que significa para mí la locura, creo que lo mejor que yo puedo hacer y más amable por mí es reconocer que esa locura va a estar ahí dándome la vuelta. O sea, prefiero aceptar eso a creer y suponer que nunca más voy a querer volverme Total, loca, ¿no? total, Entonces, total. si ya sé que eso está ahí y que me acompaña de la misma manera que me puede acompañar el miedo, ¿no? Y bueno, y estas otras sombras, ¿no? Que igual están allí. Pero sé que de alguna manera puedo, desde esta capacidad de transformar la realidad a través de la creatividad, puedo, o sea, si aparece eventualmente, hacer algo con ello, ¿no? Y creo que esa es la mayor libertad que existe. O sea, esto de decir, tengo capacidad de elegir libremente qué hacer con ello, porque tengo este poder creador, ¿no? O sea, que es un don hermoso que todos tenemos y que es lo que nos habilita a poder transformar eso que está pasando, que puede ser cualquier cosa que estemos viviendo y que queramos como encenderle como una luz para mirarlo de miles de formas. Me encanta. Me quedo con una frase que has dicho, que es encontrar nuevas formas de habitar el duelo desde este espacio creativo. O sea, bueno, es que ya solo por eso el espacio creativo, vamos, es lo más maravilloso. Total, es que siempre va a haber duelos, siempre. Es inevitable, o sea, Sí. no hay otra opción. Entonces, encontrar nuevas formas de habitarlo es muy bonito. Me gustaría que ahora vamos a recorrer un poco el camino de un lugar al otro, ¿vale? De esa locura a ese espacio creativo, de revolución creativa. Em, Me gustaría saber cuáles han sido los mayores obstáculos que te has encontrado o que te encuentras todavía alguna vez para hacer ese proceso, esa transformación. Mm, yo siento que a veces, en mi caso, ¿no? Bueno, hablo por mí, o sea, a Claro. veces como, porque es inevitable que de repente no recuerde cosas del pasado, ¿no? Cosas que me han sacudido muchísimo, o sea, a través de la vida, o sea, es inevitable. Y que pueda entrar en ese terreno, o sea, que ya un poco va coqueteando nuevamente con esas emociones que me acompañaron en un momento, la culpa y la vergüenza, por ejemplo, ¿no? Mm, Y y yo siento que en mi caso eso es lo que a veces me jala, o sea, es como, yo lo siento como una fuerza que me arrastrara, ¿no? O sea, que me quisiera arrastrar a ese lado oscuro, por llamarlo de un modo, ¿no? Y que me aleja de mi refugio creativo, de mi espacio de paz. Entonces, y, y pareciera que es como que me envuelve, o sea, tiene una fuerza también, o sea, muy fuerte, esa mm, oscuridad, y me atrapa, y entonces es como, tengo que otra vez, o sea, anclarme y recordarme, ¿no? O sea, lo que vivo actualmente, lo que he descubierto, o sea, como para otra vez, ¿no? O sea, volver a salir de allí, pero sí, o sea, yo siento que sí, que es eso justamente, ¿no? Y que también tiene que ver, y recojo varias de las cosas que ya había mencionado, o sea, de cuando dejo de escucharme y comienzo como a nuevamente dar poder a esas otras voces que en su momento pudieron haber intervenido y haber juzgado, ¿no? O haber condenado algo que claramente no merecía ser condenado y que bueno, que en su momento le pude, o sea, encontrar otra forma de verlo, ¿no? Entonces, pero sí, mm, yo siento que eso es algo a veces que está allí, o sea, está allí y mm, es lo que es el elemento que más a mí
me puede descentrar, ¿no? Desenfocar. Y sí, pero de la Total, misma manera es como digo, ya, está ahí, no lo voy a negar. es que son poderosas, la culpa y la vergüenza tienen, incluso socialmente, culturalmente, es que están bien vistas. Entonces, claro, es que están reforzadas por los cuatro costados. O sea, tienen unos anclajes increíbles. Me gustaría preguntarte cuáles son los recursos, estrategias, eh, técnicas, habilidades que tú utilizas para darle caña, para hacer el viaje. Sí, ay, bueno, a mí me ayuda mucho, yo creo que lo primero bueno, que, bueno, hay muchas cosas que ahorita me vienen a la mente, pero escribir es una de ellas. O sea, definitivamente yo cuando estoy con mis bucles y enredos y momentos en que ya me estoy como centrando en el pasado, en recuerdos y cosas así, yo sé que escribir es, o sea, mi momento, o sea, en que yo puedo liberar en el cuaderno todo lo que esté sintiendo, lo que esté pasando y luego, o sea, digamos que para mí la escritura tiene todo un proceso porque es escribir, muchas veces releer lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, conectar con este lado sabio, ¿no? Y de alguna forma hasta responderme, ¿no? Lo que yo misma he escrito, o sea, como activando, o sea, ese lado luz y sabio dentro de mí para poder como guiar, podríamos decir, a esa parte de mí que está, o sea, en ese momento como entrando en ese lado oscuro, es como acogerla y decirle, ven, no, ven, te llevo nuevamente, ¿no? Proceso que de verdad me ayuda mucho porque es también recordarme que así como encuentro esta manifestación de ese lado oscuro, también, o sea, puedo yo misma volver a despertar a este lado luminoso y sabio, o sea, que es el que va a ir como llevando, ¿no? Llevándome a este otro lugar. Entonces, la escritura es eso. Lo otro que es algo que estoy practicando con más conciencia en este último tiempo es respirar. O sea, es de verdad conectar con la respiración. O sea, que yo siento que es como algo que está tan al alcance, o sea, y que no lo aprovechamos, pero ya el simple hecho de sentarme, pero con conciencia y de verdad conectar con ese proceso de que tomo el aire y lo entrego, o sea, y nuevamente lo tomo y lo entrego, o sea, es como, o sea, de verdad paz total, ¿no? O sea, paz total. De hecho, cuando yo ya me veo que me estoy poniendo ansiosa, yo si capto la manera como estoy respirando en ese momento, algo está pasando con mi respiración. O estoy respirando rápido, o estoy conteniendo la respiración. O sea, algo está pasando que ya estoy entrando en ese espacio de locura. Entonces, digo, a ver, ya. Me voy deteniendo. A veces voy caminando y me voy dando cuenta de eso. Voy a ser consciente de esta respiración. A veces me detengo un rato, como salgo a pasear con mi perrita, entonces ya, entonces ella, digamos, camino por el parque, entonces ya me detengo, como que me hago consciente y eso, ya, otra vez, ¿no? O a veces el simple hecho de como tomar conciencia de, del- de la pisada, o sea, de tener los pies sobre la tierra, o sea, solo este hecho de, o sea, estoy aquí, o sea, tengo equilibrio, estoy de pie, o sea, me estoy sosteniendo, estoy sintiendo la tierra, o sea, me ayuda a como a reconocer el equilibrio, o sea, el equilibrio, la fuerza, ¿no? O sea, verme como un árbol, o sea, que tiene la capacidad de estar, ¿no? De pie, firme. Entonces, es como, ya, o sea, es como recordar mi fuerza interna, ¿no? Y mi capacidad para poder tener este sostenimiento de mí misma, ¿no? Entonces, sí, de ahí, bueno, otras formas de arte que también me gustan, ¿no? Me gusta pintar, me gusta hacer acuarela y me gusta como tener ese espacio de bajar mis ideas, porque de hecho soy una persona que podríamos decir que se le ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces me vienen ideas a veces para escribir, ideas de cosas que quisiera hacer, que quisiera crear, cosas que quiero armar, entonces también el poder escribir sobre eso y darle espacio a esas ideas también me ayuda, ¿no?
Mm, o leer, ¿no? Leer algo que sé que me va a contribuir. O sea, siento que estoy en un momento donde desde esta conciencia cuido mucho lo que leo también. O sea, y trato de que lo que leo, así como lo que veo en una película o algo, o sea, sea algo que realmente me alimente, me nutra, sienta que hay una conexión y repercusión positiva en mi sistema nervioso, que es algo que me va a aportar, que me va a alimentar. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y, y de ahí pues tener esta escucha del cuerpo, ¿no? De lo que necesita, moverme, eh, comer algo que sepa que me va que me va a sentar bien, ¿no? Darme un baño de tal manera, relajante, esto, o sea, como tener mucho ese cuidado bueno, de esta estructura también que por, digamos, por mucho tiempo también sufrió tanto y que igual es muy sensible, porque yo siento que mi cuerpo es muy sensible, entonces a lo largo del tiempo, pues nada, siempre tengo que estarlo escuchando, cuidando, ¿no? Como ya sé que mi ritmo no puede ser a 1000 revoluciones como lo fue por mucho tiempo. O sea, ahora estoy como experimentando esta nueva forma de vivir mucho más calmada, sí, mucho más calmada, más pausada. Es más, por mucho tiempo pensé que mi ritmo era así como muy alto y mi energía infinita y todo. Entonces ahora estoy como reconceptualizando todo esto y tratando de darme cuenta de que quizás mi ritmo, ese ritmo nunca lo fue. O sea, esa velocidad con la que yo vivía no era algo natural a mí. O sea, no, para nada, sino era algo diferente. O sea, más me favorece la pausa, el silencio, la tranquilidad, el hacer las cosas, ¿no? Sin tanta prisa o sin tanta carga sobre mí, ¿no? Y desde la escucha, ¿no? Que yo siento que también eso es algo que procuro que me acompañe, el escucharme. Porque igual la intuición, bueno, ya hemos compartido en otros momentos sobre eso, o sea, la intuición es que está ahí, o sea, es esa voz que ahí nos acompaña y nos dice, o sea, de primera mano, anda por aquí, no vayas por acá, come esto te va a hacer bien, haz esto, tal, y bueno, que si la escucháramos más, las cosas total. serían distintas. Total, cuando dices que eras una mujer así, tanta, digo, es que no te imagino, o sea, yo te veo como súper consciente, cuidando tu cuerpo, atendiendo todas esas partes de ti que van, ¿no? Y te veo tan así que no te imagino en otro ritmo. No, no, esa locura, sí, sí, guay. Te veo súper, como súper consciente, poniendo mucha conciencia en todo lo que haces y me tiene mucho sentido para mí también todo el tema de la escritura y me ha gustado mucho, me gusta mucho la técnica de escritura que tú utilizas porque ayuda a ir más profundo, a indagar bien. Y me gusta también esto que decías de imaginarte como la visualización creativa también es muy chula, ¿no? Como un árbol anclado a la tierra y con no sé, ese poderío, ¿no? Esta cosa me parece muy bonito, está muy chulo. Me gustaría que desde aquí nos cuentes un poco cuáles han sido tus mayores aprendizajes con todo este proceso. Y yo siento que, bueno, el año pasado tuve la dicha de publicar un libro que se llama Perfecto como es, que es un compendio de 365 historias y que digamos que yo siento que fue el haber creado esta obra fue mi manera eh, yo creé un poco, bueno, el término justicia creativa, que yo siento que es como, a veces vivimos situaciones que pueden ser muy injustas, por decirlo de una manera, o donde no hemos sentido que se haya hecho justicia, ¿no? Y es algo que particularmente lo he vivido y de una manera bastante fuerte. Entonces, y eso me provocó en su momento como mucha frustración, mucho enojo,
mucha decepción, bueno. Y luego me di cuenta, o sea, de que yo tenía la posibilidad de inclusive, o sea, de generar mi propia manera, o sea, de recordarme que yo me puedo hacer justicia a mí misma. O sea, y Mm, eso nadie me lo va a arrebatar, porque es como que la vida también me ha puesto en situaciones donde se me han arrebatado muchas cosas, eh, y de repente era como, quería, o sea, me di cuenta que quería entrar en ese espacio de decir, esto es mío, me pertenece y nadie me lo va a quitar. Entonces, la justicia creativa a mí me recuerda que la capacidad de crear es algo que todos tenemos y que nadie nos lo puede arrebatar. O sea, yo no puedo arrebatarte tu creatividad, o sea, tu forma de particular de crear. Este espacio, por ejemplo, inclusive es tuyo. O sea, tú lo pensaste, lo soñaste, lo canalizaste y ahora estamos mm, aquí, gracias a eso. Nadie te lo puede quitar. Podrá venir una periquita, María, quien sea, a hacer algo parecido, pero jamás va a ser lo mismo, porque para mm, hacer lo mismo tendría que ser otra Elba y no va a haber otra Elba. mm. Entonces, para mí ese libro es eso. Entonces, yo siento que el nombre del libro, Perfecto como es, o sea, es uno de mis mayores aprendizajes. O sea, el recordar que la vida nos puede golpear de muchísimas maneras, nos puede tumbar, pueden venir situaciones, o sea, de verdad impactantes que nos dejan literalmente desnudos, o sea, de todas las formas posibles y es como, pero aún así, o sea, la vida es perfecta como es. O sea, es como, con todo eso, o sea, igual es perfecta porque de allí algo has sacado, algo has encontrado, algo descubriste, algo creaste, algo sucedió también, inclusive tu contexto se movió, o sea, hacia ti de cierta manera, o sea, de verdad que sí, o sea, no encuentro todas las palabras para explicarlo, pero yo siento que es algo que está aquí, lo lleva adentro, pero yo siento que ese es uno de los principales aprendizajes de mi vida. Y lo otro es que creo que un aprendizaje muy bonito, o sea, hablando de la maternidad inclusive, es que podemos encontrar diferentes formas de maternar, ¿no? O sea, múltiples formas de maternar. O sea, no, en mi caso particular, y tiene que ver con estas situaciones que se han dado tras de la vida, yo en este momento no vivo con mis hijos, ellos viven con su papá. Entonces, y en medio del camino han pasado muchas cosas complicadas. Entonces, y en un punto quizás el principal, la principal locura fue como, ¿y ahora qué hago? O sea, no los tengo, ¿y ahora qué hago? O sea, ya me quitaron, me despojaron de mi identidad. O sea, sí yo lo veía en algún momento. O sea, ya no soy mamá, no estoy con ellos, no les puedo cuidar, no les puedo atender, bueno, una serie de cosas. Entonces, a través del tiempo, parte de esta revolución, ¿no? Creativa ha sido, ok, o sea, ya, o sea, puede ser que no esté con ellos, pero puedo vivir diferentes maneras, bueno, no solo de seguirlos maternando, o sea, ellos, ¿no? Aún a la distancia, aún en mi corazón, en mi espacio privado de oración, ¿no? Esto, eh, y a la vez también puedo encontrar formas de seguir maternándome, o sea, porque también yo siento que ese maternar empieza por uno mismo, ¿no? Y la vida me llevó hacia ahí porque por mucho tiempo no me cuidé, ¿no? Entonces ahora tengo más conciencia de esta necesidad de maternarme y también de maternar, o sea, a través de la creatividad, inclusive de gestar estos sueños, estos proyectos, mi propia escritura es una manera de maternar, entonces, no sé, o sea, yo siento que mi forma de ver la vida a partir de allí también ha cambiado, ¿no? Y bueno, y ya de por sí toda esta experiencia que estoy comentando me ha desesquematizado muchísimo, o sea, ha limpiado cualquier idea que pude haber tenido acerca de ser mujer, ser madre, de cómo vivir ciertas situaciones, ¿no? El soltar también ha estado muy presente, realmente encontrarme con el verdadero concepto de lo que es soltar, ¿no? Y hacer esta renuncia, por llamarlo de una manera, para poder
ser libre y dar libertad también a otros, especialmente a mis hijos en este caso. Entonces, y también vivir esta confianza, ¿no? Esta confianza en la vida, esta confianza en cómo la historia también se va escribiendo, que no solo la escribo yo, la escriben ellos, la escribimos todos, ¿no? Y bueno, y en algún momento las historias se cruzan, ¿no? Entonces, yo, pues nada, espero también ese momento en que esas historias se vayan cruzando eventualmente. Y así que sí, creo que ese sería otro de mis aprendizajes más Wow, profundos. tremendos aprendizajes. El de soltar es un aprendizaje de vida continuo, muy intenso y veo mucha flexibilidad también en todo lo que dices. Es como que con todas estas experiencias vamos rompiendo todos esos patrones, todas esas creencias de cómo tienen que ser las cosas y abrirse a esta nueva manera de maternar. Me ha gustado mucho lo de maternar en la oración. Esto y maternarte a ti, por supuesto, pero maternar en la oración también me parece muy bonito, porque es una conexión a un nivel que, que no es perceptible, pero es tan real, yo lo vivo tan real también, que me parece muy bonito. Gracias por compartir todo esto tan íntimo. No. Me gustaría, a ver, es que a veces es tan emocionante que me pierdo en mis pensamientos. Me gustaría, sí, bueno, es que ya has compartido las situaciones más retadoras que tienes hoy en día, que me imagino que es esto, ¿no? Que nos has contado. Es como, porque bueno, en realidad es que nos lo has contado un poco, pero bueno, mi última pregunta va por aquí. Es un poco una muestra del presente, una muestra de que, bueno, para compartir con el mundo que aunque uno haya habitado la locura y luego haya habitado la paz, o en tu caso la creatividad, bueno, pues este camino hay que recorrerlo continuamente. Hay a veces cada día, a veces cada, cada semana, continuamente seguimos encontrándonos con contextos que nos retan, que nos vuelven a llevar a atisbos de esa locura, a lo mejor ya no a la profundidad más profunda, pero sí de alguna manera a pequeños espacios de locura que tú has nombrado también, que son más sutiles, ¿no? Entonces tenemos contextos que nos retan, tenemos también, eh, eh, ¿cómo se diría? Eh, estos puntos débiles en el cuerpo que nos muestran también que hay que poner atención, que hay que poner conciencia para poder decidir mejor. Entonces, bueno, si nos quieres compartir estos contextos más retadores y estos botones que tú te sirven para, pues para decidir y elegir la creatividad a cada instante, porque lo tenemos que elegir todo el rato. Sí. Em, o sea, entiendo para tener precisa la pregunta. O sea, lo que me Con preguntas es, los contextos que a ti más te retan y cómo los sientes físicamente o mentalmente, cómo te das cuenta de que hay que poner el foco en lo que sí y dejar a un ladito lo que no. sí, a ver, es que no sé, a ver, voy a poner un ejemplo de repente que tiene que ver con inclusive mi trabajo, ¿no? O sea, a Sí, mí se me ocurren muchas ideas, ¿no? Y de repente tengo en la mente proyectos, cosas que me gustaría hacer, pero también me voy dando cuenta que para tomar esas decisiones, o sea, no puedo tomarlas desde ese espacio de locura y de atolondramiento y de pensar que todo tengo que sacarlo, ¿no? Y esto porque muchas veces cuando yo me acelero, o sea, que puedo entrar en ese espacio de aceleramiento como antes, porque es algo, es como una memoria que está ahí, ¿no? eso es. Esto ya empiezo ya un poco
a acelerar el ritmo y eso ya me comienza a generar estas consecuencias. Entonces, me toca como discernir bien. Entonces, a veces es eso, o sea, es como esto que llega y que es como muy fuerte o como que se siente inclusive como una presión. O sea, yo creo que ahí está la diferencia en mi discernimiento. O sea, hay cosas que vienen y que de repente es como que se siente como un tengo que hacer esto Mm, o un debería hacer esto, o sea, si quiero lograr tal cosa, debería hacer esto, ¿no? Pero no mm, vienen desde un lugar sano, no sé si se entiende esto, se viene desde una especie de, no solo obligación, sino como que pareciera que si elijo o hago eso, voy a completar algo que está incompleto o voy a generar una suficiencia que siento que no tengo. Entonces, y me pasa porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender. Entonces, por mí fuera, yo estaría metida en cada curso, en cada formación y esto, porque demasiados temas me interesan, ¿no? Pero yo sé que no puedo, o sea, humanamente no me va a dar la vida. Entonces, si quiero tomar algo, sí me hago la pregunta, o sea, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿y qué parte de mí lo quiere? Porque si de verdad me siento que es desde un lugar de que de verdad es porque quiero sentirme mejor profesional, porque en este momento estoy teniendo una herida allí que se está sacudiendo de insuficiencia, entonces no es el momento de tomar esa decisión. Mejor atiendo bien qué está pasando con esa herida y luego regreso y veo si realmente esto es algo que necesito ahorita. Entonces, sí, y eso siento que lo cambia todo. Esto es que no nos da, o sea, es buenísimo traer esto, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces nombrar que esto ocurre y que es normal que ocurra y que cuando yo creo que no soy suficiente, lo que necesito no son más cursos, a veces, otras veces a lo mejor sí, pero normalmente no, sino que lo que necesito es atender ese no soy suficiente. O sea, el elegir desde cuando tenga esto ya seré suficiente. Esto es trágico. Entonces está muy bien esto que traes, gracias. Mm, Mariuxi está diciendo, eres muy asertiva y sensata, Ale. Gracias, muchas total, gracias. total. Muy bien, pues bueno, vamos cerrando. ¿Qué tal te has sentido? ¿Cómo estás? Con tanta intensidad, ¿no? Son temas tan potentes. ¿Cómo te encuentras? Sí, o sea, igual me siento con una mezcla de emociones, ¿ah? Porque igual Sí. esto, o sea, sí, no lo voy a negar, me siento entre feliz, agradecida, a la vez me siento un poco nostálgica, porque siempre a veces como tocar temas, o sea, que son parte de esta realidad, igual que a ratos me resulta un poco dolorosa, igual tiene un registro allí que me hace tocar un poquito la tristeza, ¿no? Entonces, pero también está y digo, bueno, la recibo, o sea, la recibo, la acepto, la cojo, le doy cariño también. Aparte que tú eres, o sea, se siente mucho la calidez y tu cariño, entonces también me siento como en un espacio seguro, o sea, y por eso es que yo sé que al final esta invitación, que tomando en cuenta cómo soy yo, sabía que iba a ser un espacio de verdad muy profundo, entonces, y que igual eso me tenía así un poquito así como con esta incertidumbre, ¿no? Pero a la vez también sé cuánto me hacen bien a mí misma estos espacios, estos momentos. Y sé también que se necesita. O sea, que alguien que lo escuche, de verdad que sí, yo siento que le puede hacer mucho bien. Entonces, y todo eso es lo que me hace estar aquí. Así que, y por lo demás también sé que de acá salgo a caminar un ratito, me pongo a escribir un poco, ¿no? Como para bajar también todo esto, ¿no? Y sí, pero siento mucho ahorita en el corazón. O sea, hay algo que se ha movido, pero de buena manera, o sea, de una manera ligera, de una manera bonita también. Me alegro, vale, me alegro.
Me gustaría, para terminar, si nos quieres compartir algunas de tus fuentes nutritivas de las que tú bebes o algún referente, no sé si a- algo así que a ti te inspire. A ver, qué me inspira? Es que bueno, me inspiran varias cosas en el día a día, ¿no? O sea, me inspira, o sea, ahorita escuchar podcast, o sea, es algo que me inspira mucho, o sea, y me deja aprendizaje, escuchar a personas que me ponen en contacto como con esta parte de mí mucho más sabia. Por ejemplo, en la mañana, porque a veces yo cocino en las mañanas, preparo el desayuno, me levanto muy temprano, entreno temprano también, entonces hago como muchas cosas en la mañana. Entonces a veces mientras cocino estoy escuchando algo, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estaba escuchando a una experta en medicina china y nutrición, entonces, y que de verdad me hacía entrar en conciencia de esto de qué importante cómo estoy alimentando y nutriendo a mi cuerpo, que siento que es algo que me gustaría, ¿no? En lo que me gustaría profundizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, disfruto mucho de escuchar podcasts. Hay un podcast que lo siento bastante, dos en particular, que lo siento bastante completos, ¿no? Porque llevan invitados que tocan diferentes temáticas en la línea del crecimiento personal que son, tiene sentido, podcast. Sí, sí, Y me gusta mucho. tiene sentido, a mí me parece maravilloso, de verdad, maravilloso. Y hay otro podcast que se llama A lo Grande, que también, estas dos personas, porque la primera sí es española, y la segunda, si no me equivoco, me parece que es boliviana, pero ella vive en España también, esta chica de A lo Mm, Grande. Entonces, los dos son podcasts que a mí me nutren, me encantan y me inspiran bastante. De ahí, eh, Substack, por ejemplo, que es donde estamos nosotras, de todas sí. maneras encuentro personas que escriben y de verdad escriben con el corazón. Y son personas, o sea, lo que me gusta de este espacio es que son personas cotidianas, o sea, no son, no sé, Mario Alonso Puig que está escribiendo y que lo leo, ¿no? O sea, son personas como tú o como yo que escriben con el corazón y que hablan de su vida cotidiana y que por ahí los voy leyendo y no sé, me dejan algo y conecto y es muy bonito, ¿no? O sea, y esas son personas inspiradoras para mí. De ahí, bueno, la lectura también es algo de lo que me nutro bastante y ahorita bueno, el libro que ahorita estoy leyendo es Mujeres que Mm. corren con los lobos, Ay, me de encanta Clarisa también. Pinkola. Y que ese libro, o sea, lo estoy leyendo lentamente, digiriendo, porque ese es un libro que ha venido, se ha presentado en mi vida hace varios años atrás y estaba así como dejándolo, porque según yo, o que no estaba preparada para leerlo, o que no lo entendía, o que la manera de hablar era como mucho en metáfora y mucho en símbolos y los arquetipos, y como que yo decía, no entendía. Pero llegó nuevamente y fue como, ya, yo creo que estoy preparada como para recibir esto. Así que lo estoy leyendo y cada día me estoy dando un espacio para leer y voy leyendo cada cuento, cada historia y tal. Y la verdad es que me está ayudando y enseñando muchísimo. Así que sí, por ahí eso. Y otra cosa que me está ayudando y que tiene que ver con lo primero que hablaba de la medicina china, Mm, hay un canal en YouTube que de verdad que yo lo estoy recomendando, que se llama Rebeldemente. Y es un canal, la chica que digamos que lleva este canal, también es española. Y ella lo que comparte son rutinas, o sea, rutinas de movimiento, pero muy, mm, muy conectadas con la medicina china, muy conectadas con el tai chi, con el qigong y con una serie de técnicas orientales que ayudan en general al bienestar, a regular el sistema nervioso, a entrar como de una manera amable en contacto con nuestra energía. Entonces hay rutinas de todo tipo, de cardio, fuerza y ejercicios para trabajar, digamos, diferentes órganos del cuerpo.
para liberar emociones, o sea, para, de verdad, súper lindo. O sea, este descubrimiento lo he tenido y me lo compartió mi mamá en realidad, porque ella disfruta hacer ejercicio y de verdad que ella trabaja mucho inspirada en esto de la longevidad y el tema de poder llegar a cierta edad con autonomía y todo, con una visión muy amable hacia el cuerpo. Entonces hay personas mayores que escriben y que hacen sus rutinas y todo, entonces ella me lo recomendó y la verdad es que yo estoy haciendo las rutinas con ella ya desde hace algún tiempo atrás, descubriendo, y esto tiene que ver con lo anterior y con esto termino esta parte, o sea, es como descubriendo que no necesito llevar a mi cuerpo a situaciones extremas, porque yo he sido, en esa época, digamos, en que estaba con todo el proceso con mis hijos, que lo comentaba hace un rato, yo entrenaba todas las mañanas, pero entrenaba fuerte, o sea, con esto es de que terminar así, casi que en el piso y todo, pero es que en ese momento como que necesitaba conectar con esta sensación de tú puedes, ¿no? O sea, tú puedes. Y si puedes con esta rutina, puedes con todo, ¿no? Pero ahora Claro. ya siento que no necesito darme ese mensaje, sino más bien un mensaje más bien de compasión y de comprensión hacia mi cuerpo. Entonces, me gusta sentir que me ejercito, pero con conciencia y cuidando a la par de mi cuerpo, ¿no? Y siendo consciente del movimiento y cómo el movimiento como que me nutre en todo sentido. Entonces, eso es algo que me está inspirando mucho y que está acompañándome también y bueno, y lo dejo por si acaso a alguien le da curiosidad de tener rutinas que la ayuden. Buenísimo. Es como ir entrando en una identidad, ¿no? Es como me voy convirtiendo en una persona a la que le gusta esto otro, y bueno, muy, muy bonito. Sí, 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 y agradeciendo a cada versión que necesitó cosas diferentes, ¿no? O sea, es hermoso. Sí, es verdad. Me gustaría que nos compartas una frase que a ti te sirva, que tenga sentido para ti. Bueno, la que decía hace un rato, todo es perfecto como es. O sea, yo siento que si tenemos esto presente, o sea, vamos a dejar de pelearnos con la vida. Mm, Sí. total. Y ahora para finalizar, pues me gustaría que compartas, yo no sabía que tenías un libro, se me ha escapado este detalle. Eh, lo voy a buscar ahora mismo. ¿Cómo se titula? Que no me acuerdo ahora que lo has dicho, no lo he apuntado. Esto como es, aquí justamente lo tengo. Lo que has dicho. Perfecto como es. Sí, y justamente te cuento que este mes, justo cumple un año de haberlo publicado. Bueno, Sí, muy así que bien. estamos de aniversario. ¿Y vas a hacer algo especial, alguna firma de libros o algo? No creo, o sea, no sé todavía porque, o sea, yo lo que hice el año pasado fue imprimir una cierta cantidad de libros y Sí. realmente, o sea, hice presentación acá en Lima, donde vivo, me fui a Guayaquil, que es mi ciudad allá en Ecuador, para presentar el libro también, me llevé libros para allá y en realidad me he quedado con 3 libros. O sea, 3 libros es lo que tengo y que los tengo reservados para alguien que en algún momento de verdad conecte, quiera el libro o yo regalarlo de repente también. Vale. Eso y yo siento que me siento en paz con eso. O sea, mi idea nunca fue llevarlo a librerías y que se expanda el libro y eso, porque Vale. en realidad para mí la victoria era llegar a publicarlo, a hacer este sueño realidad y que llegue a las personas, digamos, cercanas y que conectaran con este sueño logrado y que quisieran también un poquito de historias y de escritura también, porque lo que hace cada historia es proponer ejercicios también de escritura. Así que bueno, Bueno, y yo siento que tuvo y bueno, y sigue teniendo su vida propia, el libro.
Bueno, quien quiera escribir contigo, aunque no pueda comprar el libro, puede acceder a a un, iba a decir programa, ¿no? ¿Cómo es esto que tienes? Que, Sí, ¿cómo es? a ver, sí, 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 Es bueno, un soy programa. psicoterapeuta, trabajo desde la escritura terapéutica, Pero llevo... tienes un programa, tienes un grupo, ¿no? No, No yo llevas grupos. No, yo lo que tengo son espacios, programas que Sí, voy generando eso, permanentemente. eso, eso. Ahorita no estoy llevando ningún grupo. En este momento, más bien, estoy generando, bueno, he empezado a generar espacios presenciales. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un ejercicio lindo de arte terapia que es con el kintsugi, que es este arte japonés, ¿no? Que restaura, ¿no? Las piezas de porcelana o de cerámica. Entonces estamos trabajando una actividad muy linda con un corazón, la actividad se llama Corazón Vivo, justo el sábado pasado tuvo un grupo, y estoy ahorita trabajando, o sea, me inspiró la idea de trabajar de manera presencial, ¿no? Así que muy lindo en Sí, verdad, pero y lo que yo había visto era este programa que era de amor propio, puede ser, o de... ¿No habías tenido no hace mucho en Substack un programa, algo relacionado con el autocuidado, el amor? a Ah, ver, hace poco tuve, a ver, claro, empecé el año con Revoluciona al Amor, que así se llamaba el programa, ese era el programa de amor propio, esa, que fue en febrero, y sí. luego el siguiente programa fue Me elijo amada, que justo, sí, terminó ¿cuándo terminó este programa? Me parece que terminó en abril, más o menos, y Vale, sí, 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 así que generalmente son programas de 2 meses, o sea, sí, más o menos 8 semanas. Y sí. nada, entonces voy yo como eventualmente sacando este tipo de programas para que nada, las mujeres que conecten con esta forma de trabajo, ¿no? Claro, Se yo tengo inscriban. ganas de apuntarme a alguno. No me apunté a ninguno de esos dos porque, bueno, pues todavía no llegó mi momento. Andaba liada en otras cosas, en otros programas andaba liada. Pero me Claro. apetece mucho practicar una escritura creativa contigo y, bueno, en algún momento entraré a alguno de tus programas. Y también, bueno, eres psicoterapeuta, ¿no? Entonces haces sesiones uno a uno, por supuesto y estas cositas, ¿no? ¿Alguna cosa más quieres compartirnos? Yo creo que por ahora no, y nada, o sea, yo lo que quisiera es invitar a toda persona que vea esta grabación posteriormente a que busque, ¿no? Dentro de su corazón también este espacio de paz, ese refugio creativo, que se anime a escribir, que se anime a, a moverse, ¿no? De la manera como se sienta mejor moviéndose y sí, así que sí, Sí. sí, si algo les ha inspirado, pues bueno, a tomar acción. Fenomenal, seguro que sí, porque yo creo que todo esto anima como a decir, bueno, vale, pues tengo un drama de vida. Bueno, pues venga, voy a ponerle un poco de orden. Aquí hay más personas que también tienen dramas de vida, han encontrado su camino para poder tener vidas plenas y bueno, pues inspirándose de cuáles son las maneras que a cada uno le resuena para llevar a cabo ese proceso, porque hay un montón de maneras y siempre inspira y tu viaje pues inspira un montón, un montón. Así que muchísimas gracias, Ale, por compartir. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Elba, por la oportunidad y por esta conversación muy, muy bonita y por inspirarme también esta paz para yo poder sentirme cómoda y segura compartiendo. Ay, gracias. Yo siempre termino haciendo así como mi pequeña oración de Dios mío, que cada día conectemos más y mejor con ese espacio de paz para desde ahí tomar mejores decisiones y volar a nuevas realidades. Este es mi deseo para mí, para ti, para el mundo.
Ay, Gracias. bueno, lo recibo así, con cariño, fuerte. Gracias, preciosa. Gracias. Seguimos en Gracias a ti contacto. también. Gracias también a quienes han estado acá conectados. Sí. Muchas gracias. Sí, ahora iba a decir sí, gracias. Mira, por aquí Mariucci dice la edad del cielo. Muchas gracias a estas personas que han estado acompañándonos. Gracias, que tengáis un feliz día. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.